Bienvenidos, familia historiadora. Acompáñenme a la aventura de otra historia ignorada. Suscríbete y prepárate, porque hoy nos adentramos en un misterio que une a la humanidad a través de continentes y milenios. Comenzamos, imaginen, un mundo donde los cielos no eran surcados por aviones, sino por bestias colosales con escamas resplandecientes y aliento de fuego. Un mundo donde los dragones no eran solo leyendas, sino los amos y señores del planeta. ¿Suena fantasía? Tal vez. Pero, ¿y si les dijera que casi todas las grandes civilizaciones antiguas, separadas por océanos y miles de años, describieron a estas mismas criaturas con una precisión asombrosa, desde las heladas tierras de los vikingos hasta los áridos desiertos de Mesopotamia, pasando por las exuberantes selvas de América y las místicas montañas de China? La figura del dragón emerge una y otra vez, no como un simple monstruo, sino como un ser de poder inmenso, a veces benévolo, a veces terrorífico, pero siempre real en la memoria colectiva de la humanidad. ¿Cómo es posible esta coincidencia global? Estamos ante la prueba de un pasado olvidado, una historia deliberadamente borrada de nuestros libros. Viajemos primero a la antigua Sumeria, cuna de la civilización. En sus tablillas de arcilla, escritas hace más de 5000 años, encontramos relatos de Tiamat, una diosa dragón primordial, la madre de todo. Ella no era simplemente una serpiente gigante. Se la describe como una bestia colosal con escamas, garras y un poder capaz de crear y destruir universos. El héroe Marduk tuvo que enfrentarla en una batalla cósmica para dar orden al mundo. Lo curioso es que estas descripciones no son vagas. Hablan de su rugido atronador y de su cuerpo brillante como el metal. Ahora saltemos a miles de kilómetros y siglos de distancia, hasta China. Aquí, el dragón, o Long, es una figura venerada, pero olviden la imagen occidental del lagarto con alas. El dragón chino es una criatura compleja. Tiene cuerpo de serpiente, escamas de carpa, garras de águila, cuernos de ciervo y bigotes. Controla el clima, los ríos y la fortuna. Los emperadores se consideraban sus descendientes directos. La pregunta es, ¿de dónde sacaron una descripción tan específica y consistente a lo largo de dinastías enteras? No es un animal inventado al azar. Es un ser con una anatomía detallada, casi como si estuvieran describiendo una especie real que alguna vez observaron, y el misterio se profundiza. En Mesoamérica, los mayas y aztecas adoraban a Quetzalcóatl o Cuculcán, la serpiente emplumada, una deidad representada como una serpiente gigante con plumas iridiscentes, capaz de volar. Sus templos, como el de Chichén Itzá, están alineados con los astros para que, durante los equinoccios, la sombra de una serpent dragon descienda por las escaleras. No era una metáfora. Para ellos, era una entidad real que trajo el conocimiento, la agricultura y el calendario. ¿Cómo es que una civilización sin contacto con Asia o Europa imaginó una criatura voladora, serpentina y divina tan similar? La conexión no termina ahí. En la mitología nórdica tenemos a Jota Ramongander, la serpiente de Midgard, tan inmensa que rodea el mundo mordiéndose su propia cola. Y también está Ni-Acheger, el dragón que roe las raíces del árbol del mundo, y Grasil. Fafnir, un enano transformado en dragón por su codicia, custodiaba un tesoro maldito. En estas historias, los dragones son fuerzas primordiales de la naturaleza, seres antiguos y temibles. ¿Y qué hay de la Biblia? El Leviatán, descrito en el libro de Job, no es un simple monstruo marino. El texto habla de un ser del que salen llamas de su boca, cuyo aliento enciende carbones, y cuya piel es como una armadura de escudos impenetrables. Suena sorprendentemente similar a un dragón escupefuego. Esto fue escrito en una región y época completamente diferente. Y aún así, la descripción coincide. El naturalista romano Plinio el Viejo, en su obra Historia Natural, no hablaba de los dragones como mitos, los clasificaba como si fueran cualquier otro animal. Describía cómo los dragones de la India luchaban contra los elefantes, enredándose en sus patas para derribarlos y beber su sangre fría. Incluso detallaba diferentes tipos de dragones, según su hábitat. ¿Estaba Plinio simplemente recopilando cuentos de viajeros, o tenía acceso a conocimientos que hoy hemos perdido? Uno de los argumentos más comunes para descartar a los dragones es que la gente antigua simplemente encontraba fósiles de dinosaurios y los interpretaba como monstruos. Pero esta teoría tiene un problema grave. Los fósiles son huesos petrificados, esqueletos. No explican las descripciones consistentes de escamas de colores, aliento de fuego, ojos hipnóticos
o la inteligencia casi humana que se les atribuye en muchas culturas. Nadie encuentra un esqueleto y se imagina, de forma unánime, en todo el mundo, que escupía fuego o que controlaba la lluvia. La descripción va mucho más allá de lo que un montón de huesos podría inspirar. Pensemos en el Beato de Liébana, un monje español del siglo VIII. En sus comentarios al Apocalipsis, ilustró al dragón del fin de los tiempos. Sus dibujos no son caricaturas, muestran criaturas con una anatomía plausible, muy parecida a la de los reptiles, pero con características que no vemos hoy. ¿De dónde sacaba estas imágenes tan vívidas y detalladas en una época de conocimiento zoológico limitado? Aquí es donde la historia se vuelve aún más extraña. Hay artefactos que desafían toda explicación convencional. Las piedras de Ica en Perú, aunque controvertidas, muestran grabados de hombres conviviendo e incluso luchando contra criaturas que se asemejan a dinosaurios y dragones. O el mosaico de Palestrina, una obra romana del siglo I a.C., que representa un mapa del Nilo y su fauna. En una sección, junto a cocodrilos e hipopótamos, aparece una criatura etiquetada como KR o K o de IL o PAR de AL y S, un reptil alado con cresta, muy parecido a un dragón. Siendo cazado por hombres, ¿era un animal real para los romanos? La teoría más fascinante, y también la más audaz, es que los dragones no eran mitos, eran una especie real, quizás una rama superviviente de los dinosaurios, pterosaurios inteligentes, que lograron sobrevivir a la extinción masiva. Tal vez eran seres con una biología que aún no comprendemos. Pensemos en el escarabajo bombardero, que produce una reacción química para rociar un líquido hirviendo. Es tan descabellado pensar que una criatura más grande pudiera desarrollar un mecanismo similar, mezclando compuestos en su interior para generar fuego o gas inflamable. Imaginemos que estas criaturas, increíblemente inteligentes y poderosas, coexistieron con los primeros humanos. Dominaban los cielos y eran los depredadores alfa del planeta. Las primeras civilizaciones los habrían visto, no como animales, sino como dioses o demonios. Su poder era tan abrumador que se convirtieron en el centro de sus religiones y mitos. Pero entonces, ¿qué les pasó? ¿Por qué desaparecieron? Quizás, a medida que la humanidad crecía en número y tecnología, comenzamos a ser una amenaza para ellos. Las leyendas de héroes matando dragones, como San Jorge, Sigurd o el mismo Marduk, podrían ser el eco de una guerra ancestral, una guerra entre la humanidad y los antiguos amos del mundo por el control del planeta. O quizás un cambio climático los afectó, o simplemente se extinguieron como tantas otras especies. La posibilidad más inquietante es que no se hayan extinguido del todo, que los supervivientes, siendo seres de gran inteligencia, simplemente se retiraron a los lugares más inaccesibles del planeta en las profundidades oceánicas, las redes de cuevas más profundas, o las selvas inexploradas. ¿Podrían los avistamientos de monstruos marinos o las misteriosas criaturas voladoras reportadas hasta el día de hoy ser atisbos de los últimos descendientes de esta estirpe legendaria? Lo cierto es que el dragón es un fantasma en nuestra memoria colectiva, un recuerdo tan poderoso y universal que se niega a desaparecer, ya sea el producto de un arquetipo psicológico profundo, como sugieren algunos, o el vestigio de una historia real y perdida su presencia. En todas las culturas es un misterio que nos obliga a cuestionar lo que creemos saber sobre nuestro pasado. Las pruebas están esparcidas por todo el mundo, en textos antiguos, en artefactos anómalos y en la tradición oral de pueblos que no tuvieron contacto entre sí. La pregunta no es si creían en dragones, sino por qué todos creían en lo mismo. La respuesta podría reescribir no solo la historia de la humanidad, sino la historia de la vida en la Tierra. Gracias por adentrarte con nosotros en otra historia ignorada. Si este viaje a un pasado dominado por dragones te ha fascinado, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestra próxima aventura. Déjanos en los comentarios qué piensas. ¿Son los dragones un mito, un recuerdo o algo más? Hasta la próxima.